noches, bienvenidos a otro programa de Vivir con Salud. Es un placer estar con todos ustedes de nuevo. Aunque no siempre lo que hablamos son buenas noticias, pero como ya saben, aquí nos gusta siempre terminar con por lo menos herramientas que nos puedan permitir adaptarnos o incluso anticiparnos a la situación que estamos viviendo. Pero claro, para eso necesitamos ser capaces de ver lo que está pasando. Y uno de los principales problemas que tenemos muchas veces, yo lo sé, en su momento ayudando a personas con problemas de adicciones, es que estemos en negación. Es decir, cuando nosotros negamos que hay un problema, cuando negamos la realidad, cuando preferimos mirar para otro lado, en ese momento no hay absolutamente nada que podamos hacer. Y hoy vamos a hablar de mirar, no para otro lado, sino de mirar al sitio correcto, y uno de esos sitios donde hay que mirar es hacia arriba. ¿Por qué? Pues como ya hablamos en su momento con un experto de Estados Unidos, que ustedes recordarán, el doctor Marvin Herndon, que nos hablaba de fumigaciones, de esas micropartículas que son esparcidas en aerosoles. Bien, pues de eso precisamente queremos hablar hoy. Y lo que quiero es ayudarles a ustedes a ver cómo saber si eso es cierto o no. Es decir, que ustedes mismos lo puedan verificar. Y para eso, afortunadamente, tenemos herramientas. Una de las herramientas más importantes que tenemos son nuestros propios ojos y para eso hay que mirar para arriba. Si vamos mirando al móvil es difícil que nos demos cuenta de lo que está ocurriendo. Pero si en estos últimos meses, ya no estoy hablando de días, estoy hablando de meses, estamos mirando para arriba, vamos a ver que continuamente están pasando aviones, que cada vez vemos menos el sol, algo bastante extraño en un país de sol como es España, que cada vez hay más aviones pasando y dejando unas estelas que no son de condensación, evidentemente, y de esto sé algo como ingeniero aeroespacial, no son de condensación, son estelas que permanecen ahí, que son estelas químicas y que además se ha demostrado qué es lo que llevan esas estelas. De todo eso vamos a hablar hoy y esto nos lleva a nuestra primera herramienta, una herramienta que es muy sencilla y que está al alcance de todos. En esta primera imagen que pueden ver aquí es una página web de EUMETSAT, que es el monitoreo del tiempo en tiempo real. Es decir, nosotros podemos ver qué está ocurriendo con el clima absolutamente en tiempo real, ver la imagen que se ve desde el satélite. El satélite Meteosat, para ser más concretos, más exactos. Bueno, pues en esta parte de la página que tienen ustedes aquí, donde vemos el Meteosat con RGB Composites, pone, que son, por decirlo de alguna manera, diferenciación, la misma imagen con diferenciación en colores. Esta diferenciación en colores lo que nos dice es qué es lo que estamos observando. Bueno, pues hay dos en concreto que a nosotros nos resultan o deberían resultarnos interesantes y podemos ver todo lo que ve el satélite, como le hemos dicho antes, en tiempo real. Hay una que nos muestra la masa de aire y hay otra que nos muestra las cenizas. ¿Qué cenizas concretamente? Bueno, pues las cenizas que teóricamente pueden estar produciendo distintos volcanes que entran en erupción, para eso se diseñó. Pero hay una cosa que también nos muestra que no son las cenizas de los volcanes, sino que son las cenizas volantes de carbón. Esto ustedes lo recordarán porque estuvimos hablando de ello aquí, que es uno de esos productos con los que nos están de vez en cuando fumigando. Bien, esto saldría en la imagen como si fuesen cenizas de un volcán. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo son cenizas de haber quemado, en este caso es el carbón concretamente. Bien, y lo que vemos si pinchamos en la segunda, que es la que se ve aquí, si pinchásemos en esta, que es lo que vemos aquí, en los composites de la primera tenemos la masa de aire, air mass, y la segunda tenemos cenizas, ahí pone ash en inglés, pero esas son las cenizas. Si pinchásemos ahí, veríamos una imagen que estará en movimiento. Y aquí yo les voy a mostrar dos vídeos que grabé. Esta es una secuencia con 24 fotogramas cada 15 minutos, es decir, lo vamos viendo cada 15 minutos. Y esto se grabó el viernes de la semana pasada. El viernes de la semana pasada yo estuve monitorizando esta masa que ven ustedes aquí. Esta masa que ven aquí es una tormenta que vino del Mediterráneo, lo que comúnmente se conocía antes como la gota fría o una dana. Bien, no soy hombre del tiempo, pero de esto entiendo un poco. Y lo que vemos aquí son unas imágenes en negro, que esto que vemos aquí, que son rayas, si se fijan aquí justo debajo de Sicilia, al lado de Túnez, y toda esta zona de aquí vemos, y aquí vuelve otra vez, vemos unas líneas que van apareciendo por aquí. Cada vez que se mueve esto son 15 minutos, fracciones de 15 minutos, y aquí aparece otra línea. Siguen apareciendo líneas que se van desplazando en esta dirección.
Claro, cuando tenemos una dana lo que va a ocurrir es que ese aire caliente que está y el Mediterráneo que está caliente va a subir, se va a evaporar, porque en las cotas altas tenemos aire frío y eso va a alimentar las nubes con agua. Pero si yo lo que hago es conseguir que estas cenizas volantes de carbón estén en la capa alta, por encima de lo que se está elevando, y reduzco esa diferencia de temperatura entre las capas altas y las capas bajas, esta masa de agua ya no va a seguir proliferando. Y como ven ustedes, todo esto que se estaba fumigando literalmente con aviones en esta zona se desplaza hacia la zona del Mediterráneo, donde se tiene que alimentar esa tormenta, que obviamente dejó de alimentarse. Y si vemos el segundo vídeo, donde se ve aquí tenemos una imagen mucho más ampliada. Si se fijan ustedes en esta zona, van a ver esas líneas que van apareciendo, son líneas nuevas, aquí tienen una. Transcurridos 15 minutos tienen otra segunda línea, aquí hay una que está cruzada, esto obviamente la naturaleza no lo hace, aquí tienen otra que acaba de aparecer otros 15 minutos, y toda la zona de Sicilia y todo el sur de Italia tenemos esa masa negra que no son nubes normales. Todo esto es el fumigado del que estamos hablando. Así es como impedimos que esa tormenta se genere y que llueva en esa zona. Esto se llama ingeniería del clima. Y este es el calentamiento global del que nos han estado hablando, que no es producido por usted y por mí, con nuestros coches, con nuestros vehículos de combustibles fósiles, que eso probablemente también es otra mentira y ya hablaremos de eso en otro día. Pero esto está producido precisamente por esas fumigaciones que vemos aquí, que en su momento ya explicamos cuál era ese movimiento de convección, esa subida de aire caliente y la bajada del aire frío, deja de producirse porque en la altura esas partículas se calientan y además impiden que se descargue el agua. Así es como podemos controlar el clima. Y la pregunta que nos hacemos, y nos lleva a nuestra siguiente imagen, es ¿para qué nos están fumigando? Bueno, pues nos están fumigando para poder justificar las medidas que se van a tomar por el cambio climático. A usted y a mí nos han vendido que el cambio climático, que antes era calentamiento global, curiosamente, esto es algo que ahora ya no es así. Nos dijeron que se derretirían los polos hace ya años, que Nueva York quedaría sumergida. Eso todavía no ha ocurrido. Entonces, como esto ya cuesta venderlo, nos están vendiendo el calentamiento global. ¿Y cómo consiguen calentar la Tierra? ¿Cómo han calentado España este verano? Fumigando diariamente. Porque ese aire caliente que está en la superficie no sube, no hay ese movimiento de convección, porque en las capas altas el aire está muy caliente por todas estas partículas que se calientan y no hay esa diferencia de gradiente de temperatura y, por tanto, lo que tenemos son esas olas de calor, ese aire que no se mueve. Eso es lo que hemos estado sufriendo y, por supuesto, nada de precipitaciones. Este es el cambio climático que tenemos. No es la huella de carbono, no es el CO2, no son los combustibles fósiles como nos han contado. Y si queremos saber más sobre esto, yo colgaré 2 páginas donde hay infinidad de documentación de distintas personas que son expertos, que son ingenieros, que son científicos, que explican todo esto y que además muestran las evidencias de los distintos programas que llevan décadas en los Estados Unidos, y que esto se utiliza pues, para someter a pueblos enteros, ¿no? Sin disparar una sola arma. Así, el que controla el clima, decían de Estados Unidos, controla el mundo. Y es cierto, porque si no hay cosechas, la gente se muere de hambre. Eso es algo que nosotros estamos empezando a ver aquí en España, que lo hablábamos en el programa, hace 2 programas, y que seguramente tengamos que, por desgracia, seguir hablando de esto. Ese cambio climático lo produce la expansión de esos aerosoles desde las naves que vuelan muy alto, y que todos podemos ver haciendo cuadrículas o estelas paralelas. No, solo hay que levantar los ojos, dejar de mirar para otro lado y mirar al cielo para ver lo que está ocurriendo. Y que no ocurre todos los días. Hay días que las estelas son de condensación, que duran apenas segundos, y otros días esas estelas se expanden y dejan una capa que tapa el sol. Y eso pues, también impide que las plantas puedan recibir el sol que necesitan para esos cultivos. Bien. ¿Qué es lo que pueden hacer con esta modificación, esta geoingeniería o ingeniería del clima? Pues pueden hacer que llueva o que deje de llover donde ellos quieran, cuando ellos quieran. Es evidente que esto no ocurre solamente en España, es algo que está ocurriendo a nivel global, especialmente en los países de la OTAN. Pueden hacer que suba la temperatura de la Tierra en cualquier momento o que baje si dejan de fumigar. Si ustedes se fijan, cuando el cielo está limpio, hace siempre más frío. Cuando empiezan a fumigar, sube la temperatura y se mantiene elevada. Pueden mover las nubes y esto se hace con ondas de energía, que calientan y excitan esas nanopartículas, que son las que están fumigando, que son partículas metálicas, y que las ponen en movimiento.
Y precisamente poniendo en movimiento estas partículas pueden hacer que las nubes se muevan, que se muevan esos frentes. Y ustedes cuando miran verán que esas nubes altas forman como ondas. Bien, pues esas ondas no se producen exactamente igual que si usted tira una piedra en un lago. Cuando usted tira, porque es agua lo que tenemos ahí arriba, cuando usted tira una piedra en un lago se van produciendo ondas. Bueno, pues esas ondas se generan desde la Tierra y se generan con radiación electromagnética. Bien. De esta manera lo que pueden hacer es justificar las medidas como los encierros climáticos, la limitación del uso de vehículos, imponer cánones de la huella de carbono o cambiar todo el sistema de producción de energía, como estamos viviendo aquí en España, que no tiene ni pies ni cabeza y no lo entendemos salvo que lo veamos desde este ángulo, ¿no? Cambiar todo un sector económico y finalmente acabarán imponiendo aquí en España, como en el resto de los países desarrollados, el uso de esos vehículos eléctricos que nosotros ya no controlaremos y que no podremos decidir dónde vamos, se decidirá por nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿y en esas estelas químicas con las que nos fumigan, y solamente no lo ve quien ha decidido no verlo, qué se ha detectado en análisis desde aviones? Es decir, analizando la nube, las micropartículas que hay en la lluvia, recogiendo lluvia, donde se ha fumigado posteriormente, y en la tierra, el agua de la propia tierra. Bueno, pues aquí hay una lista de sustancias, no están todas, hay más, pero estas son algunas de las más significativas. Óxido de aluminio, arsénico, bacilos y hongos, plomo, metilaluminio, trifluoruro de nitrógeno, pseudomonas, esos son microorganismos, sí, selenio, estroncio, bacterias desconocidas que no se han podido catalogar, sales de bario, cadmio, cromo, sales de litio, sí, eso que nos atonta, esporas de moho, níquel, cesio radiactivo, partículas de titanio, dióxido de azufre, micotoxinas producidas por hongos, que son altamente tóxicas, titanato de bario, calcio, enterobacterias, mercurio, fibras de vidrio con aluminio, fibras de polímeros que son sustancias que pueden ser inteligentes, que se pueden autoensamblar. Torio radiactivo, plata, uranio, sí, entre otras cosas. Bien. Y esto me lleva a mi siguiente sección. Y la siguiente sección es, ¿cómo sabemos que nos han fumigado y con qué? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es mostrar cuatro imágenes de 4 personas distintas. La primera es una mujer de 28 años. Esto es una muestra de su cabello que ha sido analizado para ver qué metales pesados, que es lo que vemos aquí. Aquí tenemos la lista de metales pesados. Y cuáles de ellos son los que tenían una más elevada concentración. Y esto es aquí en España, ¿de acuerdo? Vemos que esta persona, el aluminio lo tiene relativamente alto. Es decir, todo lo que pase de amarillo no llega casi a amarillo, pero eso es uno de los que están más altos. Este que tenemos aquí, que es el uranio, concretamente. ¿Uranio? Pero no es una persona que esté en una mina de uranio. ¿Cómo se ha visto expuesta al uranio? Bueno, pues eso ya lo tenemos que deducir. La plata, también alta. Recuerden que uranio y plata son dos de esos metales con los que se ha demostrado que nos están fumigando o que nos han estado fumigando. Y luego, por último, tenemos, bueno, este es el total. Es decir, estos metales pesados, ¿cómo han llegado al cabello de esta persona? Ahora vamos a hablar de cómo llega a eso. Vamos con la segunda persona, que es una mujer de 56 años, también es una muestra recogida a final de septiembre. Y aquí tenemos dos que están significativamente elevados. Uno de ellos es el aluminio, curiosamente, y el otro de ellos es el también uranio. Y el uranio mucho más elevado. ¿Por qué puede una persona tener más o menos uranio? Pues depende de la capacidad que tenga de desintoxicar esos metales pesados, o el aluminio. Vamos con la tercera persona. En este caso es un varón de 25 años, también una muestra recogida a finales de septiembre. Y aquí vemos que en esta persona concretamente el aluminio está disparado, totalmente disparado. También tiene el uranio elevado, también tiene elevada el níquel, lo tiene al límite, y la plata también está elevada, y la media es un poquito elevada de metales pesados acumulados en el cabello. Y vamos con la última persona, que es un niño de 7 años, varón. Muestra recogida un poco antes, recogida en el mes de julio, y aquí vemos que el aluminio está disparado, muy elevado. También está elevado el mercurio, y como hemos hablado hace un momento, el mercurio es otro de esos metales que también estaba elevado, y también tiene algo elevado el plomo. Y estas son las exposiciones, y este es el arsénico que está ahí al límite. Todos estos metales de los que estamos hablando se ha demostrado que van en esas fumigaciones, pero el que más coincide de todos ellos es, curiosamente, el aluminio. Y esto me lleva, primero, a explicar que cuando usted se hace un test de cabello para ver los minerales que tiene,
los minerales que deben estar ahí. Por ejemplo, el zinc, el selenio, etcétera, el cromo. Pero luego también para ver qué metales pesados tiene acumulados. No le está dando un dato de lo que usted ha acumulado durante toda su vida, no. Esa muestra de pelo que se suele recoger de la parte de aquí trasera, de una persona que no tenga ninguna especie de tinte, para que esa muestra realmente sea fidedigna. Una vez que se recoge esa muestra, lo que nos está diciendo, como el cabello crece aproximadamente 1 centímetro al mes, pues nos va a dar, si recogemos en esa longitud, que será más o menos 3 centímetros, nos va a estar dando una media de aquello a lo que hemos estado expuestos durante los últimos 3 meses. No es lo que han estado expuestos hace un año, no, los últimos 3 meses. Justo durante el verano o justo antes del verano, que es cuando hemos tenido unas fumigaciones especialmente elevadas. Si usted se hace un análisis de metales pesados en el cabello, lo que le va a decir es en qué medida está usted expuesto y en qué medida tiende usted a retener esos metales pesados que tienden a acumularse, por ejemplo, si hablamos del aluminio, en los pulmones y en el cerebro. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque el aluminio acumulado en el cerebro sabemos que produce, entre otras cosas, Alzheimer. No es casual que los casos de Alzheimer se estén multiplicando, cada vez sean más elevados y cada vez vayamos a tener más. Bien. ¿Qué síntomas podemos experimentar a corto plazo? Y esto lo vemos en la siguiente imagen. Ustedes pueden entrar aquí y ahí lo van a tener recogido y muchísima más información. Esta página es bastante completa. Pero yo simplemente voy a dar una lista de síntomas. Corto plazo: alergias, ansiedad, asma, neblina mental, dificultades respiratorias, dolor de garganta crónico o áspero. O sea, todo esto que si usted se hace un test le va a dar positivo en COVID. Dolor de garganta crónico o áspero, mareos, irritaciones de ojos y piel, también flatulencias, curiosamente, síntomas similares a los de la gripe. Qué curioso. Cefaleas, prurito, esa picazón que le pica a usted y se rasca pero no se le quita, es inexplicable, náuseas y vómitos, sangrado nasal, ataques de pánico, tos persistente, problemas respiratorios, dolores de estómago, pensamientos o ideaciones suicidas y esos acúfenos, ese tinnitus, ese pitido que oímos en los oídos. Y a medio o largo plazo, ¿qué es lo que podemos estar sufriendo? Pues reflujo, por ejemplo, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, alergias, Alzheimer, por el aluminio que decíamos antes, acumulación de aluminio en la glándula pineal, que de esto hablamos en su día y volveremos a hablar, asma, autismo, sobre todo por la combinación de ese aluminio y ese mercurio que tienden a producirlo en el cerebro, enfermedades autoinmunes, sangre en la orina, trastorno límite de la personalidad, cáncer, sobre todo pulmonar, fatiga crónica, estreñimiento, depresión, maratones en todo el cuerpo, problemas oculares, fibromialgia, moscas volantes en los ojos, gastritis, arritmia cardíaca, enfermedad cardíaca, colesterol alto, hipoglucemia, hiperglucemia, síndrome de intestino irritable, insomnio, problemas del aprendizaje, enfermedades pulmonares, lupus eritematoso, esclerosis múltiple, piel grasa, enfermedad de Parkinson, artritis reumatoide, esquizofrenia, pérdida de memoria a corto plazo, trastornos del sueño, arañas vasculares y acúfenos. La lista es larga. Y esto nos lleva a la parte más importante, que es la de las soluciones, en la que siempre me gusta extenderme un poco. Y vamos a hablar de 3 soluciones que podemos implementar, y esto es evidentemente todo con estudios que ustedes revisarán y que esto no es una recomendación médica, para eso tienen que hablar con su facultativo, pero le pueden decir que esto es una solución que está publicada para que les ayude a implementarlo. Bien, la primera que vemos aquí es la pectina cítrica, que funciona como quelante. Quelante es esa sustancia, esa molécula que atrapa el metal pesado y nos permite excretarlo. Bien, en este estudio concreto se administraron 15 gramos durante 5 días y 20 gramos el día sexto durante 6 días a unos cuantos sujetos que participaron en el estudio, y lo que vieron es que el arsénico desde el primer día era excretado en la orina a niveles bastante altos, y el cadmio especialmente a partir del sexto día. Mostró una especial eficacia a la hora de quelar el plomo. Y se teoriza que la sustancia que actúa como quelante se llama rhamnoglacturonan 2, que es el agente quelante. Bien, aumentó la excreción de metales pesados un 74%, muy eficaz, y sin efectos adversos, 0. Vamos a la segunda solución que tenemos aquí, que es el glutatión, que ustedes habrán oído hablar como antioxidante y desintoxicante. Y concretamente, las personas que participaron en el estudio, en realidad se analizaron distintos estudios, 15 estudios en concreto con la N-acetilcisteína, que es un aminoácido precursor del glutatión que fabrica nuestro propio cuerpo. Y lo que vieron es que en aquellas personas que tomaron N-acetilcisteína eliminaban mercurio, plomo, oro y arsénico especialmente. Y en 33 estudios en ratas vieron que
eliminaban mercurio, plomo, cadmio, aluminio, arsénico y oro. No se apreció absolutamente ningún efecto adverso en los sujetos que participaron en los distintos estudios. Y ya la última de las soluciones es una que ya mencionamos en su día aquí, que es el agua rica en silicio, que es eficaz especialmente en la desintoxicación del aluminio, que como ustedes han visto ahí, es el que más aparece en esos análisis de cabello porque lo estamos inhalando y al final acaba en el torrente sanguíneo. Bien, el aluminio es un factor importante en el desarrollo, como decíamos antes, de la enfermedad de Alzheimer y su progresión, y este estudio muestra que hay una relación entre Alzheimer y aluminio o toxicidad por aluminio, y si lo estamos inhalando de continuo, pues como ustedes comprenderán, aquellos que tenemos o podamos tener una predisposición genética, antecedentes familiares, tenemos un riesgo elevado. Bueno, pues se les dio 1 litro de agua con silicio que se bebían en 1 hora aproximadamente durante 12 semanas y facilitó la eliminación de aluminio en orina tanto de los enfermos de Alzheimer como el grupo control, exactamente igual. 3 de cada 15 individuos que tenían Alzheimer mejoró sus facultades cognitivas, es decir, que en estos en concreto el Alzheimer estaba en gran medida producido por esa acumulación de aluminio. Entonces, ahí tienen ustedes 3 herramientas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues necesitamos mirar hacia arriba y hay que exigir a nuestros gobernantes que nos digan la verdad y que trabajen para nosotros y no cooperen en la ingeniería climática, en la geoingeniería, que al final lo que hace es destruir nuestra salud. Ya, vamos a pausa publicitaria y volvemos con una entrevista.